Hola, ¿qué tal, traders y emprendedores? Muy buenos días, bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Darle gracias a Dios por esta excelente oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar aquí con la gestión de riesgo Masaniello. Esta gestión de riesgo aplica para pocos capitales. Aquellas personas que tienen poco capital en sus cuentas les permite trabajar y dividir su capital a partir de $8 con claridad. Entonces, el día de hoy voy a coger de mi cuenta, vamos a utilizar 50 para dividirlos. Entonces, necesito primero que todo generar un profit. Entonces, este profit debe de ser un profit adecuado de acuerdo a lo que yo establezca. Entonces, dice, según la teoría de esta gestión de riesgo, yo debo ganarme de acuerdo a lo que esté pagando el broker. Vamos a mirar cuánto está pagando el broker. Dice que está pagando el 87% y la gestión de riesgo aquí dice que tiene el 87%. Entonces, de acuerdo a eso, yo debería ganarme el 77% del porcentaje arriesgado. ¿Listo? Entonces el 77% equivale a $38.50. Este sería mi objetivo. 38 para retirarme. Ya con esto, ya yo me retiro y digamos que si yo tengo una cuenta pequeña, una cuenta baja, pues yo considero que ya sería un profit adecuado al día de hoy. Ok, entonces vamos a observar. Vámonos aquí. Si miramos y observamos lo que el broker me muestra acá, aquí me dice que yo debo tener una primera entrada en el broker de 17,58 centavos. Entonces voy a marcar eso aquí, 17,58 centavos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ganar 3 entradas. Esta gestión de riesgo te recuerdo que la puedes descargar gratuitamente en la descripción del video, ahí te la voy a dejar. Vamos a observar, veo un movimiento alcista del precio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo único que voy a hacer es dejar pasar esta vela porque yo me perdí el inicio. Como yo me perdí el inicio, yo necesito operar una vela que me muestre con claridad su inicio. Perfecto. Entonces, en estos momentos ya va recorriendo el tiempo para acabar. Si analizamos bien el precio, hay fractalidad, ¿cierto? Dos verdes, dos rojas, dos verdes y posibles dos rojas. Entonces me concentraría en una siguiente entrada en operar hacia abajo si esta finaliza roja. Entonces voy a analizar y me voy a concentrar de esta manera y voy a observar. Sube. Observamos lo que hace el precio de poquito a poco. Ok, listo, muy bien. Ahí tiene fuerza. Entonces, al tener fuerza, ya según la teoría, ya yo tengo la disposición o la posibilidad de entrar con tranquilidad en esta vela. ¿Por qué? Porque uno, hay fractalidad. Entonces, normalmente lo que yo buscaría sería que esta vela busque a llegar a este nivel. Eso es lo que yo buscaría justo en este momento. Ahorita, el precio de poquito a poco nos va dando ciertos puntos de entrada y eso es la claridad que yo debo tener a la hora de estar operando. Entonces esperamos, faltan unos segundos, el último segundo define la entrada. En estos momentos se acaba de ganar la entrada. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar. Primero, esta entrada, analicemos por qué se gana. O sea, es una entrada que se gana de acuerdo a lo que yo estoy haciendo y de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo voy leyendo. Entonces, estoy leyendo una fractalidad. Rojas, nuevamente repito, dos verdes y dos rojas. Tomo un punto de entrada, el cual debería ser al inicio, pero me quedo un poco más abajo y al final se finaliza en positivo. Muy bien, por eso se gana esa oportunidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar este mismo par de divisas. Entonces es el euro-yen. Buscamos el euro-yen y lo abrimos.
Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a irme aquí a la plantilla y voy a colocar que tuve un positivo en esta entrada. Entonces le doy Enter y me arroja el siguiente valor, 16.43. Sería la siguiente oportunidad. Vamos a colocar 16.43 y empezamos nuevamente a analizar el precio. Observamos poco a poco lo que él va haciendo y de esta manera nos vamos a beneficiar de las entradas. Ok, entonces el precio en estos momentos está conllevando un movimiento alcista, posiblemente a llegar a este nivel. Entonces aquí se encuentra el nivel. Entonces mi objetivo es que el precio llegue aquí. Perfecto. Entonces tengo varias razones: fractalidad, continuidad y fuerza. Listo, punto de entrada. Solo necesito el punto de entrada para poder ingresar ahí. Debo de esperar con paciencia. Si no me da el punto de entrada, no puedo hacer nada. Ya estoy posicionado. Ok, recuerden que debemos de estar modo francotiradores a la hora de tomar una entrada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar al pendiente de cada movimiento que va haciendo el broker, pero debo estar posicionado al momento de querer operar la vela. Pero como esta vela no me dio entrada, yo no entré. Entonces, ¿por qué? Porque ella debía regresar a su punto de inicio. En ningún momento regresó. Ok, ¿qué debo de hacer? Esperar. Entonces voy a analizar. Destello bajista, sube y baja fuerte, punto de entrada, y voy a ingresar. Entonces, ¿por qué ingresé aquí en esta vela? Hacia abajo. Ingresé porque me dio destello bajista, entonces bajó fuerte, pero la continuidad en estos momentos lleva el precio hacia arriba. Pero ya mi punto de entrada está tomado. Ya yo aquí no puedo ni arrepentirme, yo no puedo lamentarme. Yo lo único que tengo que hacer es asumir la responsabilidad de este punto de entrada que yo tomé. Entonces, ¿qué define si yo gano o pierdo la entrada? Lo define el último segundo. Ok, entonces voy a abrir aquí una nueva opción y observamos. Listo, y se pierde la entrada. ¿Por qué se pierde la entrada? Se pierde por punto. Ok, aquí ya no hay nada que hacer. Como se perdió la entrada, entonces nuevamente me voy a la gestión de riesgo y voy a colocar una L mayúscula y escribo el siguiente valor, 23.55. La misma plantilla me calcula el valor. Entonces colocamos 23.55 y observamos. Entonces aquí veo un patrón, se está dibujando un patrón estrella. Entonces dice la teoría que el patrón estrella se me dibuja cuando la vela se posiciona por arriba de la anterior y de la siguiente, y de acuerdo a eso pues yo lo que debo de hacer es tomar un movimiento en continuidad hacia abajo, o sea, la siguiente vela la voy a operar posiblemente a la baja. Entonces ahorita ya dio la fuerza, ahorita necesito el punto de entrada, listo, muy bien. Ya yo aquí lo único que tengo que hacer es ejecutar la operación, porque ya me dio las suficientes características como para yo tomar ese punto de entrada a la baja. Entonces, tengo razones claras como para yo decir, operé a la baja por X o Y razón. Entonces, en este caso, operé por continuidad bajista de una vela anterior. Continuidad bajista de una vela anterior. Adicional a eso, había un patrón estrella que me indicaba que esta siguiente vela iba a ser una vela en continuidad bajista. Aparte de eso, me apoyé en la fuerza y en el destello. Entonces, adicional, hay un nivel en parte inferior
y eso me permite tener más claridad a la hora de yo tomar posición sobre mi entrada. Si te está sirviendo este contenido, te invito a que te unas a este canal y lo compartas con alguien más. Compártelo con un amigo, alguien que tú sepas que está estudiando y no logra avanzar, pues este contenido le va a ser de muy útil. Recuerda que en la descripción del video hay un curso gratuito, lo único que tienes que hacer es irte ahí y verte ese curso. Ok, entonces, continuamos. Espero que hayan entendido el por qué tomé esa entrada. Nuevamente seguimos analizando. Entonces, otra vez nos ubicamos, euro-yen, en el mismo par de divisa y nos vamos a la plantilla. Voy a colocar W, que significa que gané la entrada. Dice aquí, no sé, para los nuevos que de pronto no han visto cómo se maneja esto. Entonces yo coloqué aquí que yo podía dividir estos $50 en 5 oportunidades máximo. Pero de estas 5 yo coloqué que yo creo que yo puedo tener un positivo de 3 oportunidades. Entonces, como os coloqué que lo iba a dividir en 5 y de estas 5 voy a tener un positivo de 3, entonces esto aquí mismo me da la opción de equivocarme 2 veces. Entonces yo lo único que tengo que hacer es sí o sí ganar 3 oportunidades y llevo 2 en el momento, pero he perdido una. Entonces, ¿qué pasa con eso, Manuel? ¿Cómo recuperas este valor perdido? Este valor se recupera cuando gane la tercera, porque la plantilla divide el capital y lo multiplica si es necesario al momento de tú perder o ganar una entrada. ¿Dónde vas a encontrar esta plantilla? En la descripción del video te voy a dejar el enlace para que la descargues. Ok, continuamos. Entonces, el siguiente valor, según lo que dice aquí la gestión y lo que me arroja, es de 2202. Entonces voy a colocar aquí 2202. 2202. Muy bien. Entonces seguimos analizando. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí estoy viendo una continuidad. ¿Qué es una continuidad? Que el precio se dirige hacia abajo en una sola dirección o hacia arriba en una sola dirección. Entonces seguimos observando lo que va haciendo el precio. ¿Qué estoy viendo yo? La continuidad que lleva. ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a reducir un poco, o sea, a poner las velas más pequeñas para ver hasta dónde podría llegar según niveles. Entonces hasta el momento yo puedo detectar que posiblemente de aquí pueda detenerse aquí y formar el retroceso, pero eso no me consta. Entonces yo voy a esperar que la vela misma me indique. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Una fuerza bajista. Entonces, normalmente pues debería operar hacia abajo si la vela me diera entrada. Pero vuelve y sube fuerte hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice la teoría que cuando esto se me presenta o esto se me da, yo debo de evitar este tipo de entradas. Entonces, conscientemente o trabajando inteligentemente, lo que voy a hacer es evitar esta oportunidad y no voy a asumir este riesgo aquí. ¿Por qué? Porque es una vela de indecisión, ya que se mueve hacia arriba y hacia abajo con fuerza. Muy bien, observamos. Entonces, ¿en qué me voy a posicionar aquí? Que como el precio va hacia arriba, entonces aquí arriba tengo este nivel para hacerlo. Pero si ella queda alcista, si queda bajista, ya yo voy a observar otra cosa. Entonces, analizo lo que está haciendo el precio. Listo, baja. Y baja fuerte. Entonces, para tomar esta entrada necesito un excelente punto de entrada arriba porque hay un nivel. Porque a mí no me consta. Entonces, en este caso, de acuerdo a lo que está haciendo, prefiero evitarla. Porque este nivel, ella sí está dando fuerza bajista. Pero este nivel se puede convertir en la razón para que esta vela, en vez de quedar bajista, finalice alcista. Entonces, por reglas, voy a evitar esta entrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir analizando lo que hace el precio. Analizamos de poquito a poco. Recuerden que aquí es de paciencia, de tranquilidad, deben de estar seguros
de lo que haces. ¿Y cómo hago para estar seguro? Bueno, debo tener fuerza, punto de entrada y para abajo. Listo. Ya aquí ya no tengo nada que hacer. La vela me dio fuerza, me dio un punto de entrada y entré. Ya yo sé lo que estoy haciendo y de acuerdo a lo que estoy haciendo yo tengo seguridad sobre lo que hago. ¿Qué debo de hacer ahora? Lo único que yo tengo que hacer es esperar que este tiempo finalice. ¿Y qué pasa si pierdes la oportunidad? ¿Cierto? Algunos me dicen, ¿qué pasa si pierdes la oportunidad? Para eso la gestión de riesgo me permite trabajar con 5 oportunidades en donde me puedo tranquilamente, digamos, perder, en donde puedo perder 2. O sea que me puedo equivocar. Listo, muy bien. Entonces voy a colocar de una vez, para no perder tiempo, como que si se hubiese perdido, y voy a colocar L y la siguiente es de 47,33. Analizo. Necesito el punto de entrada abajo. ¿Por qué lo cambié rápido? Ahí. Ok. Listo. Lo cambié rápido, muchachos, porque estoy detectando rápidamente un patrón estrella. Entonces, nuevamente, opero hacia arriba por patrón estrella. Entonces, vela de indecisión en la parte inferior. Vela de indecisión que supera la anterior y la siguiente. Entonces, según teoría, este patrón de vela me da una vela alcista, pero según la teoría, esta vela yo no la puedo operar porque esta es la que identifica el patrón junto con esta. Cuando se unen estas dos velas, ya se identifica el patrón de vela. Adicional a eso, ya yo lo único que tengo que hacer es esperar que esta vela, cuando nazca, me dé fuerza y yo opero hacia arriba. Entonces se operó esta vela por patrón de vela, por continuidad y por fuerza y por posible llegada a este nivel. Entonces miren que a la hora de estar operando hay razones claras, obvias para hacerlo. Eso me permite tener una seguridad, una claridad sobre aquello que yo hago a la hora de estar operando. Por eso es que ustedes dicen, Manuel, ¿y qué te da la seguridad? ¿Qué te da la tranquilidad? Que ya sé lo que hago. Recuerda que si quieres aprender de manera gratuita, en la descripción del video hay un curso gratuito, ahí vas a aprender mucho. También si quieres tomar unas clases adicionales ya directamente conmigo, sí tienen un costo, pero me debes de escribir. En la descripción del video voy a dejar las redes sociales, ahí puedes escribirme. De lo contrario, pues está el curso gratuito, vas a aprender mucho, porque ahí hay mucho contenido, ahí vas a aprender de qué manera hago todo esto y cómo lo he venido haciendo, de qué manera he venido diversificando. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Decía la plantilla que yo me debía de ganar 1, 2 y 3 entradas. Y máximo podía perder 2. 1 y 2. O sea, si yo esta entrada lo hubiera perdido, hubiera quemado la gestión. Pero como yo gané, entonces gané la gestión. Bueno, ¿cuánto se ganó Manuel? Entonces tienen que coger y hacer la cuenta. Suman esto y suman esto. Pero en la plantilla o en la gestión de riesgo que estoy utilizando, la cual les voy a dejar gratuitamente en la descripción del video, me muestra que me gano el 77%. Aquí me gano el 77%, equivalente a 38.50. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan. Espero que les haya quedado algo de conocimiento para este video de hoy. Muchas gracias por ese apoyo que me brindan y desearles que tengan un excelente resto de fin de semana y hasta luego, traders.